Hechos capítulo 14. En este capítulo vamos a ver que Pablo y Bernabé tuvieron una abierta confrontación con aquel paganismo que imperaba en toda Galacia. Estas ciudades que se han estado mencionando en los capítulos anteriores, que conformaban toda esta región de Galacia. Cuando lleguemos al estudio de la carta a los Gálatas, veremos que eh, tuvo una característica por parte del apóstol Pablo, eh, precisamente que tuvo el objetivo, el propósito de llevar a cabo una exhortación muy fuerte por causa de la tendencia espiritual que estaba muy marcada a estar todo el tiempo confrontando a la doctrina de verdad que era portada por los apóstoles y que en consecuencia pues era la doctrina enseñada por Jesucristo. Además de que constantemente se apartaban del buen camino, como en su momento Pablo les reprochaba en ese sentido. Esta región de Galacia fue visitada por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, como lo estamos viendo desde los capítulos anteriores. Los habitantes que le dieron el nombre a esta provincia eran los galos, una tribu antigua celta de la misma raza que habitó en algunas partes de Francia en aquel entonces. En el siglo IV antes de Yeshua invadieron el Imperio Romano y penetraron hasta Roma y la saquearon. Más tarde cruzaron hasta Grecia y tomaron la ciudad de Delfos en el año 280 antes de Jesucristo. Esto por invitación de Nicomedes I, que fue rey de Bitinia. Posteriormente se dirigieron a Asia Menor para ayudarle en una guerra civil. Ellos eran caracterizados por ser bélicos y se establecieron en Asia Menor, como podemos verlo en los mapas antiguos, de acuerdo a donde estuvieron habitando. En el año 189 antes de Yeshua, ellos fueron hechos súbditos del Imperio Romano y se convirtieron en una de sus provincias. Sus fronteras variaron con el tiempo y por muchos años tuvieron sus propias costumbres y su propio idioma. Las congregaciones que el apóstol Pablo estableció en su primer viaje misionero fueron incluidas por un tiempo en el territorio de Galacia. Por tanto, este es el nombre que el apóstol Pablo normalmente usa en sus diferentes cartas al referirse precisamente a todas estas iglesias que fueron establecidas en todas estas ciudades siempre que se encontraban en la región de Galacia. César dijo lo siguiente en relación a estos galos. La debilidad de los galos es que son muy vulnerables, son muy volubles en sus resoluciones, demasiado aficionados al cambio y no se puede confiar en ellos. Esa es una característica de los habitantes de esta ciudad, que de alguna manera fue lo que en su momento representó la condición espiritual en que se encontraba la semilla de Abraham dispersa en todas las partes del mundo. Y esa sería la gran batalla espiritual que enfrentarían los apóstoles con el tiempo. Desde el versículo 1 del capítulo 14 del libro de los Hechos dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Estábamos hablando de Pablo y de Bernabé. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Estamos hablando de que desde los capítulos anteriores se hace muy marcada este señalamiento acerca de los que estaban creyendo. Eran judíos y eran griegos, es decir, también eran gentiles, eran personas que de alguna manera estaban viniendo a la fe de Jesucristo por causa de este mensaje del Evangelio. Verso 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esto significa, aquí la palabra excitaron en el en el griego, tiene que ver con levantar e influir de una manera negativa. Y en este caso, pues lo hicieron en contra
de Pablo y de Bernabé, aquellos que no creían. Y se refiere precisamente a judíos que no creyeron. Y como vamos viendo en el contexto desde los capítulos anteriores, una vez más, estamos viendo que efectivamente eran estos varones que traían muy arraigada la doctrina judía, la doctrina judía tradicional, que no les permitía entender la obra que estaba llevando a cabo el Espíritu Santo. Versículo 3 dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual, fíjense bien cómo es que aquí el Espíritu Santo se manifestaba, dice, el cual daba testimonio. Está hablando del Señor la Escritura, a través de su Espíritu. Daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Estamos hablando de un testimonio, estamos hablando de la palabra gracia y de las obras de las manos de estos apóstoles. De acuerdo al concepto de gracia como la influencia divina que se refleja en el corazón de los hombres, significa que el Espíritu de Dios estaba teniendo influencia en la palabra de gracia del apóstol Pablo y de Bernabé. Al hablar del Evangelio del Reino, de la muerte y de la resurrección de Yeshua y también del perdón de pecados. Y este mensaje estaba siendo autentificado por el testimonio que el Señor estaba concediendo a estos varones a través de ¿qué? A través de las obras de sus manos, porque estaban llevando a cabo prodigios y señales, algo totalmente sobrenatural. Como desde Jerusalén estuvimos viendo cómo es que los apóstoles llevaban a cabo estos milagros impresionantes. Ese era el testimonio que estaba dando el Espíritu de Dios a través de la obra de estos varones que estaban llevando a cabo este mensaje. Versículo 4. Y la gente por la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Bueno, esa es una situación que con el tiempo pues es continua. Realmente no fue algo nuevo y hoy con mucho menos razón. Recordemos que en el capítulo anterior vimos que cuando el apóstol Pablo fue invitado a dar una palabra de exhortación en la sinagoga de Pisidia, en aquel momento, dice la Escritura que solo los que estaban ordenados para vida eterna eran los que escuchaban el mensaje de las buenas nuevas. Y esto implica que la actitud de escuchar no solamente era como que sentarse, oír y ya que pase, no, estaban recibiendo este mensaje con todos sus sentidos y estaba generando algo diferente en el espíritu de todas estas personas que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que estaban ordenados para vida eterna, pero los que creyeron, no todos. Entonces sí hay una diferencia desde entonces del público auditor, de aquellas personas que escuchan un mensaje y están dispuestas en la actitud y en el espíritu para creer. De esto se deduce claramente que la propia Escritura, que como dice, unos creían y otros no. Y este es el caso, como dice en este capítulo, en el caso de la sinagoga de Iconio. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licuania y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el Evangelio. Obviamente, siempre que tuvieron la oportunidad, huyeron. Y recordemos que en más de una ocasión la Escritura nos da testimonio de que era el Espíritu de Dios que generaba este aviso, y era el Señor quien los movía de un lugar a otro, y ellos de alguna manera pues eran muy susceptibles en el Espíritu
para recibir esta advertencia por parte de Dios. Así es de que, pues bueno, en el mensaje de predicación del Evangelio vemos en las Escrituras que siempre hubo personas que estuvieron en contra de que se divulgara el Evangelio. Y resulta interesante que no se trata de una actitud de apatía o desinterés solamente. Hay que entender esta diferencia, sino que se trata de una actitud totalmente en contra de que se divulgue el mensaje. Una cosa es ser apático a algo, este mensaje, pero otra cosa muy, muy distinta es estar en contra y llevar a cabo actos que traten de apagar, de evitar, de eliminar el mensaje de salvación. Y lo que resulta aún más impresionante es que quienes llevaban a cabo estas acciones en contra de los que estaban llevando el Evangelio eran personas que afirmaban creer en Dios. Esto es lo más impresionante porque es justo lo que sigue sucediendo hoy en día. Son personas que dicen creer en el Señor, pero están totalmente en contra, incluso hacen todo lo posible por opacar o apagar este mensaje. Tratan de evitar incluso que el mensaje llegue a quienes ya lo están esperando. Es aquí donde las personas quedan, que ya han salido de las esferas religiosas, deben tener mucho cuidado, entendiendo que no se enfrentan solamente a personas en desacuerdo, sino que se enfrentan al mismo espíritu de apostasía que desde tiempos antiguos ha llevado a cabo la misma acción en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Acompáñenme por favor en sus Biblias a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 7 al 12. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Fíjense qué impresionante cómo es que Dios genera esto. Una vez más, verso 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, es decir, al mensaje de la salvación, a la palabra de Dios, a la Torá, sino que se complacieron en la injusticia como un concepto totalmente adverso a la justicia de Dios que se ve reflejada a través de los mandamientos. De acuerdo a la Escritura, esta lucha entonces prevalecerá hasta la venida de nuestro Señor Yeshua. Esa es la razón por la cual debemos tener cuidado y debemos estar ya apercibidos por la propia Escritura de la prudencia que debemos tener en el mensaje que nosotros estamos portando. Regresamos a Hechos 14 y en el versículo 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica. Recordará que en la introducción comentamos esto, que ellos tenían su propia, había regiones de los galos que tenían sus propias lenguas.
Dijeron en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ellos identificaron a uno con un dios y a otro con otro dios. Y esto es muy importante, es muy, muy relevante precisamente por la forma en que uno y otro se desempeñó delante de todas estas personas. Si estas personas que tenían la calidad de idólatras identificaron a Bernabé con un dios específico y a Pablo con otro dios, significa que debemos entonces entender la razón. Y esto, en su caso, bajo la expectativa o bajo el contexto de la idolatría que tenían estas personas, como atributos que ellos mismos le adjudicaban a las deidades, estos ciudadanos de Listra. Por ejemplo, en el caso de Bernabé, a quien identificaron como Júpiter, en latín esta palabra Júpiter es Lupiter, también llamado Jove o Lobis, es el principal dios de la mitología romana, y se le dice padre de los dioses y de los hombres. Y en el griego, el equivalente de Júpiter es Zeus, es el mismo dios. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en algunos libros, sobre todo los deuterocanónicos, en los libros de Macabeos, se hace mención a esta deidad que en su momento eh, eh, se llevó a cabo, fue causa o fue motivo de una atrocidad en el templo de Jerusalén. Y bueno, es este mismo dios, se le llama Júpiter, se le llama Zeus, pero al final de cuentas es la misma deidad. Y aunque esta deidad latina no fue tomada en la mitología griega, en realidad, como sí ocurrió con otros dioses, sus atributos son el águila, el rayo y el cetro, de acuerdo a las figuras con las que eran representados. En la actualidad, el dios Júpiter es adorado por grupos religiosos llamados, por ejemplo, hay un grupo llamado reconstruccionismo pagano. Eh, y bueno, este grupo se llama la Nova Roma. ¿Y cuál es el propósito de estos grupos? Ellos buscan la renovación de la religión romana antigua. Y esto es impresionante porque estamos hablando de la actualidad, hoy en día. Hoy en día es una organización internacional, eh, y así es llamada, eh, una organización reconstruccionista romana que fue creada en 1998. ¿Y quién la creó? Bueno, según los datos bibliográficos, fue creada por Joseph Bloch y William Bradford, más tarde incorporada a Maine como una organización con una misión educativa y religiosa. Claro, sin fines de lucro, aparentemente, y bueno, afirman promover la restauración de la religión, la cultura y las virtudes clásicas romanas y todos los ideales romanos de aquel entonces. Y bueno, otro movimiento denominado que tiene este propósito es el llamado Camino Romano a los Dioses. Es impresionante el propósito que tienen estas personas. Hoy en día estamos hablando de la actualidad. El camino romano a los dioses como movimiento pretende la reconstrucción moderna del antiguo culto a los dioses del panteón romano, es decir, lo que sería el cementerio de los dioses, pero se le llama panteón precisamente porque era donde eran enterrados los dioses romanos. Este culto es practicado principalmente hoy en día en Italia por algunos centenares de personas que se reúnen
Y aunque no se tiene el número precisado de todas estas personas, se les identifica con pagano, con el nombre de paganos libres. Son participantes que no se adhieren a ningún grupo que se considera simples simpatizantes o grupos ya existentes. Es decir, es un grupo bien identificado, pero que de alguna manera no tienen problema en recibir a muchos otros que compartan esta filosofía. Eh, y hay otros grupos, no solamente en Italia, en diversas partes de Europa, y aunque se dice que hay una presencia mayor de este grupo en Estados Unidos. La religiosidad romana es de tipo politeísta, obviamente lo sabemos porque hemos estudiado las escrituras, sabemos que ellos creían en muchos dioses. Sin embargo, algunos grupos enfatizan sobre la unidad de fondo de lo divino. Esta religiosidad romana es cultivada exclusivamente en un ámbito privado, es decir, familiarmente o comunitariamente, eh, siendo la antigua religión de Roma una religión de Estado, y aquí es lo peligroso. El concepto fundamental del culto público, que es lo que ellos persiguen, es en realidad ellos, ¿qué es lo que buscan? Buscan el pacto entre los dioses y la comunidad humana, pero jurídicamente, como un pacto jurídicamente establecido. ¿Qué significa esto? Que lo que persiguen es que el gobierno se involucre y que se eleve esta religión, obviamente, a un aspecto legal obligatorio. El concepto transferido al ámbito privado designa el pacto no escrito entre los creyentes y las propias divinidades. Es un pacto que viene establecido y manteniendo a través de los cultos a esos dioses. Es impresionante lo que en realidad están buscando estos grupos. Y estamos hablando de hoy en día. O sea, el restablecimiento de estas religiones eh, relacionadas con Roma, la Roma antigua, implica obviamente todo lo que hemos visto en las escrituras. Imagínense. Y bueno, lo impresionante de esto es que actualmente existen estos movimientos manteniendo este grado de idolatría. Impresionante, tremenda. Y lo que es aún más peligroso es que existe un fuerte vínculo entre este aspecto religioso pagano y el Estado como gobierno. Algo que sucedió en esta ocasión, como lo vemos en este capítulo, y en contra de Pablo y Bernabé, como vamos a ver en versículos más adelante, que las autoridades se involucraron en este problema. Imagínense. ¿Y con qué propósito? Bueno, los ciudadanos que no quisieron escuchar el Evangelio, que fue lo que buscaron, evitar que se divulgara el mensaje de salvación. Y no solamente fueron las personas, sino las autoridades de aquella ciudad también. Ahora, en el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, a quien le identificaban como Mercurio, también es interesante esta deidad porque en la mitología romana, Mercurio era un importante dios del comercio. Su nombre está relacionado con la palabra latina merx, que significa mercancía. En sus formas más antiguas parece haber estado relacionado con la deidad etrusca Turms, pero la mayoría de sus características y mitología se tomó prestada del dios griego análogo Hermes. Y en la mitología griega, este dios Hermes es el dios olímpico, mensajero. Este es un rasgo principal de las tradiciones sobre Hermes. ¿Cuál? Bueno, que era un heraldo. ¿Qué es un heraldo? El mensajero de los dioses. Por esa razón identificaron de esta manera a Pablo. O sea, se impresionaron de la forma de la disertación del apóstol Pablo y lo identificaron con el dios Hermes. De Hermes, de la palabra, procede la palabra hermenéutica,
que es identificada como el arte de interpretar los significados ocultos. Como heraldo de los dioses, preside sobre la habilidad en el uso de la palabra y la elocuencia en general. ¿Qué significa esto? Bueno, que al escuchar a Pablo se dieron cuenta que era un hombre muy elocuente en su discurso. Y bueno, esta es la característica por la que identificaron a Pablo con este Dios. Porque los heraldos son oradores públicos en las asambleas y en otras ocasiones. Este dios Hermes, como diestro orador, era especialmente empleado como mensajero, cuando se requería elocuencia para lograr el objetivo deseado. De ahí que las lenguas de los animales sacrificados le fueran ofrecidas en los cultos que le llevaban a cabo. Imagínense. La hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, se le identifica como el arte de interpretar o explicar o incluso traducir. Es el arte de interpretar o traducir alguna comunicación escrita, la comunicación verbal y también en su concepto central más moderno, tiene que ver con la comprensión de los textos escritos importantes. Esta palabra hermenéutica tiene que ver con un aspecto eh, de interpretación y es muy utilizada hoy en día en la teología cristiana. Incluso es un concepto que es muy utilizado entre diversas áreas del derecho. ¿Por qué? Precisamente porque tiene que ver con la interpretación de las leyes. Como un concepto griego, claro. Así es de que imagínense. Y bueno, en la teología cristiana, la hermenéutica tiene el objeto. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? El aspecto de quienes dicen creer en Dios. Y en el caso de la teología cristiana, la hermenéutica tiene un propósito y este propósito es fijar principios, normas que han de aplicarse o que deben de aplicarse para interpretar determinados libros de la Biblia. ¿Esto qué significa? Bueno, esto lo podríamos traducir como el establecimiento de dogmas en una religión, que supuestamente son revelados por Dios, pero a final de cuentas amoldados o compuestos por los hombres. Y porque los hombres son quienes llevan a cabo la asignación de determinado concepto, ya sea literal o espiritual, en determinado dogma. Por ejemplo, si ustedes recordarán, en la religión cristiana hay determinados dogmas de fe que le llaman, y que tú no puedes en un momento dado poner en duda el concepto asignado por los hombres que le dieron a ese dogma y que supuestamente ha sido mediante una revelación dada por Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el problema es que desde la definición de dogma, tú puedes entender lo peligroso que esto representa. ¿Cómo se define la palabra dogma? Bueno, dogma tiene que ver con un punto esencial de una religión o una doctrina o sistema de pensamiento que se tiene que, por cierto, y que no puede ponerse en duda dentro de su propio sistema. Es decir, si quieres seguir perteneciendo a esa religión, no puedes ponerlo en duda. Y en su caso es una hipótesis que se enseña como verdad y que no admite réplica en contra. Es absoluto. Es decir, significa que alguien que se consideró ungido por Dios estableció un dogma, como lo hemos visto a través de la historia, infinidad de dogmas que existen y que deben ser creídos por todos aquellos que digan que creen en o que pertenecen a determinado sistema religioso. Así de que, bueno, imagínense
lo que tenían en sus mentes estas personas, estos habitantes de esta ciudad, como para identificar a Bernabé con un dios, en este caso con Júpiter, y al apóstol Pablo con Mercurio. Verso 13, regresamos ahí a Hechos 14, dice, y el sacerdote de Júpiter, fíjense lo que quisieron hacer, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, está identificando esto que querían hacer, estos tipos de sacrificios, como vanidades. Fíjense qué interesante el apóstol Pablo, porque precisamente por lo que implica un ídolo, la futilidad, la vaciedad que implica todo el tema de la idolatría. Dice, nosotros anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, y aquí está la disertación, dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo, estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Imagínense, al final de cuentas era demasiada gente y demasiada la euforia y llevaron a cabo esta abominación terrible. Versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense lo terrible. De acuerdo a los registros, de acuerdo a lo que se ha podido entender en este pasaje, en realidad se considera que efectivamente el apóstol Pablo sí murió en esta ocasión, que fue apedreado. Segundo de Corintios, por favor, acompáñenme sus Biblias. Capítulo 12, los versículos 2 al 4. Dice, conozco un hombre en el Mesías, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es aquí donde se considera que fue este momento precisamente en el que el apóstol Pablo murió. Verso 3 dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así es de que imagínense esta forma de expresión del apóstol Pablo. Se considera que a él le pasó lo mismo que le sucedió a Esteban. Recordamos cómo fue que murió Esteban. Esteban murió apedreado precisamente. Pablo murió y en el caso de Esteban también murió, pero en el caso del apóstol Pablo, pues aún no había incluido su testimonio de vida. Así es de que, pues bueno, podríamos nosotros considerar que esta ocasión efectivamente que los dieron por muerto, así sucedió, si es que de alguna manera Pablo se estaba refiriendo a este evento. Versículo 20 de ahí de Hechos 14 dice, pero rodeando de los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, es decir, ¿qué significa? Que
La palabra discípulo aquí es la palabra griega matseteuo, que significa convertirse en un alumno. Es lo mismo, exactamente lo mismo que en la palabra en el hebreo, que es la palabra talmid, que efectivamente significa un alumno, un estudiante, un aprendiz, que es a lo que estamos llamados todos, a convertirnos en discípulos. Y el apóstol Pablo hizo muchos discípulos. Dice, una vez que cumplió este propósito, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué importante es entender la contundencia de estas palabras del apóstol Pablo, que vivió y había comenzado ya a vivir en carne propia, efectivamente, lo que el Señor dijo cuando le llamó a Pablo, que era necesario lo que tenía que padecer por causa de su nombre. Y efectivamente ya había comenzado con tribulaciones por causa del nombre de Yeshua. Verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Fíjense qué interesante, porque la palabra ancianos aquí en el griego es la palabra presbíteros. Así es de que imagínense, si nosotros estamos considerando esta palabra, nosotros recordamos de dónde viene la palabra presbiterio o iglesia presbiteriana, ¿sí? Esto es tomado precisamente de esta denominación cristiana y desde otro contexto también es el nombre con que se denomina en el griego a los integrantes del Sanedrín. Si ustedes checan su Strong, se van a dar cuenta que el mismo diccionario griego identifica a la palabra ancianos desde este concepto, o sea, en un contexto distinto acerca de este colegiado que era integrado por determinado número de personas que tenían facultades de decisión, de análisis o incluso de jueces para determinar alguna circunstancia, como en el caso de la religión judía era el Sanedrín. Y esto pues obviamente de acuerdo a la palabra griega. Así que cuando leemos que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia, significa que establecieron personas que de acuerdo a sus atributos recibieron la responsabilidad de la organización de las congregaciones creyentes en Yeshua, con la encomienda de seguir obviamente la doctrina, de continuar con la enseñanza de la doctrina de Jesucristo. No de iniciar una religión, ni de inaugurar una denominación religiosa. No, claro que no fue el propósito. En las Escrituras jamás veremos que los discípulos establecieron denominaciones religiosas de ningún tipo, sino que solo transmitieron la doctrina, la enseñanza de Yeshua, como su nombre a todas las naciones a donde fueron llevados por el Espíritu de Dios. Así es de que sí nos tiene que quedar muy claro cuál fue el propósito al establecer ancianos. No establecieron iglesias, no, establecieron personas responsables que cumplían con ciertos atributos y para poder llevar a cabo esta gran responsabilidad espiritual en todas y cada una de las iglesias o congregaciones que se establecieron. Dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No dice que les impusieron manos por orden del Espíritu de Dios, como el caso de Pablo y Bernabé. Como vemos, existe entonces una diferencia abismal
entre lo que sucedió cuando el Espíritu Santo dijo a los apóstoles que apartaran a Saulo y a Bernabé para cumplir con su llamado, como sucedió en el caso en la congregación de Antioquía de Siria, la otra Antioquía, que era el punto medular donde se congregaron todos los creyentes en Yeshua después de aquella persecución de Jerusalén, después de la muerte de Esteban. De acuerdo a Hechos capítulo 13, de los versículos 2 y 3, por favor, regresamos para recordar esto. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí es muy clara la escritura. Ellos recibieron ese llamado sobrenatural por parte del Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ok? Aquí estamos entendiendo entonces que fue diferente. Porque en este caso, en el caso de que establecieron a estas personas que serían responsables de las organizaciones, de las congregaciones en estas ciudades, la escritura no dice que Pablo y Bernabé les hayan impuesto manos por orden del Espíritu Santo. Significa que esto que nos dice, bueno, nos indica algo con mucho sentido común. Nos indica que efectivamente las personas pueden llevar a cabo determinadas obras que sean afines a los planes del Señor y a su voluntad. Por supuesto que sí. Pero eso no implica de ninguna manera que tengan la facultad de imponer las manos como si fuera el Espíritu Santo el que está disponiendo tal o cual actividad. Tenemos que aprender a establecer con mucha claridad esta diferencia de acciones que llevaron a cabo los apóstoles. En unos casos fue de una forma y en otros casos fue de otra forma. Con un propósito correcto, por supuesto. Por supuesto, lo que buscaban los apóstoles era que las congregaciones que se estaban estableciendo en otras ciudades, pues bueno, que tuvieran cierta organización, que la gente tuviera un respaldo espiritual, que tuvieran alguien quizás con una madurez espiritual un poquito más asentada para acudir, para pedir consejo. Lo que hoy en día continúa sucediendo, y esto es importante que lo entendamos, pero bajo esta perspectiva. ¿Okay? Y igual, hoy en día sigue sucediendo que el Espíritu de Dios continúa afirmando, confirmando, llamando para que haya algunos que lleven a cabo un llamado específico para llevar su mensaje, para compartir su palabra a todas aquellas personas que de alguna manera están necesitando escuchar este buen mensaje. Regresamos ahí a Hechos 14, verso 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, lo que comentábamos hace un momento, a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Ya estaban cumpliendo con el propósito que fue encomendado y estaban regresando para rendir un informe. Verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles de aquellos lugares. Obviamente recordemos que esta puerta que fue abierta a los gentiles, el primero que tuvo este gran privilegio por profecía de Jesucristo fue Pedro, precisamente, con Cornelio. Ahí lo vimos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice, verso 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y bueno, de la misma manera que Pedro rindió un informe a los apóstoles que se encontraban en la iglesia de Jerusalén, en donde explicó cómo fue que el Señor estaba haciendo su obra de restauración por medio del Espíritu de santidad en los gentiles. ¿Sí? Lo vimos como lo acabamos de mencionar en el capítulo 10 del libro de los Hechos.
Ahora tocaba el turno a Pablo y a Bernabé, que hacer esto, hacer lo mismo. Pero a diferencia de Pedro, que fue a Jerusalén a informar, aquí lo estaban haciendo en Antioquía de Siria, que fue el lugar de donde los encomendaron precisamente para llevar a cabo esta obra que ordenó el Espíritu de Santidad. Uno de los aspectos importantes que debemos notar es que las iglesias que fueron establecidas, todas estas iglesias de las que se habla, inicialmente fueron formadas por judíos creyentes en Jesucristo. Pero conforme pasó el tiempo, poco a poco, en su mayoría, fueron conformadas por gentiles. ¿Qué significa esto? Pues que las iglesias fueron creciendo. Y obviamente fueron creciendo alimentadas o conformadas por gentiles, por extranjeros, que estaban dejando de ser gentiles para formar parte de la nación de Israel, de esta nación de Israel que hoy se encuentra dispersa en las naciones del mundo, el Israel de Dios. Como vimos desde el capítulo 11 del libro de los Hechos, algunos de los judíos que habían creído en el Mesías se encontraban inmersos en la observancia de la ley de Moisés, pero lamentablemente estaban dejando de lado aún en su fe este actuar sobrenatural del Espíritu de Dios respecto a la convicción de cada creyente para proceder al cumplimiento de los mandamientos, pero no de forma religiosa, como en el caso de muchos de estos que con el tiempo se les conoció como judaizantes. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, hace referencia a esto y nada más y nada menos que recriminando la actitud del apóstol Pedro. Gálatas 2, versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué impresionante, qué impresionante. Así es de que bueno, en el capítulo siguiente, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, vamos a analizar esta actitud precisamente. La actitud que que en su momento lo dijimos, sería un gran problema para los creyentes en Yeshua. Un problema que persiste hasta nuestros días. Por parte de todos aquellos que sin vivir como judíos en verdad continúan enseñando a los gentiles a judaizar, provocando que ellos no entren al reino ni dejen entrar a los que van llegando, sin entender aún lo que el apóstol Pablo a él le fue revelado por el Espíritu de Dios. Llegó el momento en que el apóstol Pablo dijo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Señor bendito, gracias por este tiempo de estudio y de meditación de tu palabra, Señor. Gracias por este gran privilegio que nos das a todos y cada uno y esta gran libertad, Señor, que aún tenemos para tener un tiempo contigo, Señor. A través de esta meditación, a través de la enseñanza, de la revelación que nos da tu Espíritu y con lo cual nosotros nos llenamos en nuestro espíritu, Señor. Porque es un conocimiento que, si bien estamos aprendiendo y nos estamos esforzando por comprender de la mejor manera, lo cierto es que es un conocimiento que llega hasta nuestro espíritu y nos conforta, nos alienta y nos anima a continuar, Señor, con esta batalla que tuvieron los mismos apóstoles. Hoy en día, todos tus hijos, todos aquellos que queremos ser fieles a tu palabra, continuamos con esta batalla espiritual, Señor, que si bien es cierto, tenemos que tener compasión y misericordia por nuestro prójimo, también debemos entender que hay un espíritu de maldad moviéndose en todas las naciones del mundo con un propósito muy específico, el propósito de evitar que la palabra de verdad, tu evangelio del reino, Señor, continúe esparciéndose por todo el mundo. Pero eso no va a suceder
porque tú lo has prometido, Señor. Estamos seguros de esto y estamos convencidos, Señor, de que la obra maravillosa que tú nos prometiste, que se ha estado cumpliendo durante todos estos siglos y hasta hoy, continuará hasta el tiempo de tu maravilloso regreso, Señor. Gracias, bendito Rey, por esta gran oportunidad. Te alabamos, te bendecimos, te amamos con todo el corazón, Señor. En tu nombre oramos. Amén.